Radio Encastre, un programa para armar. Estamos encastrando una acepción con otra, un abordaje con otro diferente. Algunas cosas se acoplan mejor, a otras hay que buscarles el espacio para el encastre. Y lo que decíamos en la apertura es que íbamos a encontrarnos con distintas formas de hablar de él o de los estados. En este caso vamos a hablar sobre el estado de los alimentos. Y vamos a hacerlo saludando a Ignacio Porras, que es nutricionista, pero además integra la agrupación SANAR, esta agrupación argentina de nutrición y alimentos reales. Ignacio, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Te agradecemos que a esta hora de un día de semana y en esta época del año, y en feriado además, nos des este rato y estos minutos. Nos planteamos en la conversación previa que teníamos en torno de esta entrevista acerca de que por ahí siempre estamos como muy atentas y atentos al olor, al aspecto, al color o al primer sabor, ¿no? Cuando uno prueba un alimento y recién ahí nos podemos dar cuenta de si estamos por consumir algo que está en mal estado, vamos a decir, ¿no? Pero tal vez ninguna de esas cosas se activan y sin embargo puede, más allá de todas nuestras previsiones, que nos encontremos con alimentos que se ven bien, que huelen bien, que tienen buen color y que al fin y al cabo también nos van a hacer mal. ¿Y por qué pueden pasar estas cosas y están naturalizadas estas cosas, Ignacio? Bueno, varios puntos a desarrollar. Primero, lo que estás diciendo es verdad, es una barrera muy importante que nosotros tenemos de protección a través de los sentidos. Uh-huh. Bien, lo que vos estás diciendo sobre olor, sabor, tiene que ver con las características organolépticas del alimento en sí. Y no todas las bacterias, por ejemplo, cuando hay una contaminación bacteriana, no todas las bacterias generan cambios en esas características organolépticas. Por ejemplo, el botulismo no genera cambios. Bien, pero por ejemplo, para poner en tema y que sea más por ahí una explicación por ahí desde la base. Por favor. Contaminación en alimentos puede haber contaminación física, presencia de pelo, de uña, de un guante, de la fase productiva, puede haber contaminación biológica a través de bacterias, o puede haber contaminación química, por ejemplo alguna sustancia jabonosa que haya quedado por la limpieza de las máquinas en la producción de alimentos. ¿Bien? Uh-huh. Esos son como las tres formas más clásicas de contaminación de un alimento que está producido en masa. Uh-huh. También nos puede ocurrir en casa. Claro. Bien. En cuanto a lo que es la producción masiva o que por ahí cuando vamos a comprar un alimento en la góndola, nosotros tenemos ciertos controles de esa producción. Bien, siempre esos alimentos deben estar registrados. No solo el producto alimenticio, que es el RNPA, el Registro Nacional del Producto Alimenticio, sino también el establecimiento que lo elabora. Eso a nosotros nos da la pauta de que, los procesos tienen cierto control y además del registro, ¿no? Uh-huh. Todo alimento que se comercializa de manera masiva tiene que contar con esa información. Esa es como la primera pauta que nosotros tenemos como consumidores y consumidoras al momento de comprar, si sabemos que ese alimento está siendo de alguna forma controlado o no. Bien. Obviamente la normativa, que es a través del Código Alimentario Argentino, llega muchas veces tarde, más de corrección que de prevención. ¿Sí? Me refiero a que muchas veces encontramos que se retira lote de leche en polvo por contenido de... Para cuando se retira, esa leche ya llegó a góndola, posiblemente alguien ya la haya comprado, y no todas las personas estamos atentos o atentas a esa información que circula en los medios. Sin duda. Uh-huh. Bien, entonces en ese sentido también tenemos que por ejemplo, desde la producción de alimentos, sea masiva o doméstica, tener ciertos recaudos para esa producción. Entonces existen, por ejemplo, manuales de buenas prácticas en manufactura, que es básicamente cuestiones de limpieza, de desinfección, de manejo de alimentos de manera inocua para que no hagan mal a la salud. Y también hay normas internacionales que las distintas empresas o centros de producción de alimentos, que certifican
para poder dar tranquilidad de su producción de alimentos. Pensé que estabas terminando la respuesta. Recién mencionabas el Código Alimentario Argentino, de alguna manera decías que llegaba tarde. Ahora mi pregunta es anterior. ¿Qué nivel de actualización tiene ese Código Alimentario Argentino? Porque es verdad que en los últimos años o en las últimas décadas la forma de producir alimentos y por ende la forma de consumirlos ha cambiado sustancialmente justamente por las nuevas formas de producción supercapitalistas, superextractivistas. Entonces, la pregunta concreta sería eso. Tenemos un Código Alimentario Argentino. ¿Está actualizado para poder llegar un poco antes y para poder prever, incluso en términos más de prevención, una forma de consumo o de alimentación más saludable? Mirá, el Código Alimentario Argentino solamente prevé las enfermedades agudas, las que son transmitidas por alimentos, ¿bien? Las infecciones. Claro. Pero no prevé, por ejemplo, sobre enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, en términos de lo que es alimentación, cuando se habla de inocuidad alimentaria, se resume todo a esto, ¿no? A que los alimentos, estemos hablando de producción industrial o de producción casera, no transmitan enfermedades como listeriosis, salmonelosis, cuestiones así. Pero, por ejemplo, no hablamos de contenidos de azúcares, contenidos de sodio, contenidos de grasas trans o de grasas saturadas, ¿sí? Entonces, al no tener esa visión preventiva sobre las enfermedades crónicas, hoy en día el Código Alimentario Argentino está siendo insuficiente. Claro. ¿Bien? Obviamente esto que vos estás hablando de las formas de producción tiene que ver con los sistemas productivos que han cambiado muchísimo en las últimas décadas y que buscan, digamos, ser más intensivos y cumplir con una demanda de producción de diseños comestibles más que con alimentos. Bien, como para también diferenciar. El Código Alimentario Argentino considera a todo alimento, incluso aquello que no tiene función nutritiva. Claro, mira. Nosotros hoy estamos queriendo cambiar desde la alimentación y desde la nutrición ese concepto de alimento, trabajando sobre el concepto de alimento real, que también tiene una fuerte posición política, ¿no? Porque habla de estos sistemas productivos, habla de la sustentabilidad de esos sistemas productivos. No solamente, digamos, si es un vegetal o una fruta, o si es de origen animal o de origen vegetal, sino sinceramente cómo fue producido ese alimento y qué consecuencias tiene. ¿Tiene una huella de carbono alta, una huella hídrica alta? Es decir, cuánto agua se utiliza en esa producción o cuánto carbono genera esa producción que hace menos sustentable esa producción. De eso se trata entonces la definición de alimentos reales. ¿Querés desarrollarla más? Básicamente es eso. Son alimentos naturales, ¿bien? Es decir, que fueron o son tejidos vivos, tanto de animales como vegetales. Después las personas deciden qué comen, hay personas que deciden no comer más del reino animal y eso está perfecto. Pero contando con la información. Exacto. Pero esto de hablar de alimentos reales habla un poco de no llamar a todo alimento. Hoy nosotros estamos teniendo un consumo muy elevado de productos alimenticios o de diseños comestibles que no son alimentos, que básicamente encontramos 4 ingredientes básicos: harinas refinadas, grasas o aceites refinados, azúcares refinados y sal, y un listado enorme de aditivos que vienen a jugar como un papel de maquillaje, ¿no? A proponer que son alimentos distintos, pero la verdad es que lo distinto es el texturizante, el colorante, el aromatizante, el saborizante. Pero si vos lees la lista de ingredientes, encontrás siempre esos 4 ingredientes base, ¿no? Harina de trigo enriquecida, sal, azúcares refinados, algún tipo de azúcar o reemplazo, y aceites. Sí, incluso pienso también que toda esa forma de mal llamada alimentación, porque como vos decís no tiene valor nutricional, también es de alguna manera una forma de alejar
a todos y todas de algunos saberes o de algunas preguntas como muy básicas. O sea, justamente es eso, quitarnos la posibilidad de cierta soberanía individual y colectiva respecto a los alimentos, ¿no? Claro, es que nos alejan de los alimentos en sí, porque todos esos diseños comestibles vinieron a reemplazar en nuestras mesas a los alimentos. Claro. Culturalmente, hoy en día se plantea como, no gastes tiempo en la cocina. O sea, la gente come poniendo, no sé, hidratando una sopa de fideos china o abriendo un paquete de papas fritas con gusto a, no sé, chivo patagónico. Y son todos sabores, colores, texturas que no son reales. Están puestas a través de químicos en esos productos alimenticios. No hay un alimento real en la mayoría de los casos. Entonces también está la idea de comer alimentos que en realidad no comemos. Cuando nosotros comemos un yogur sabor a frutilla que no tiene frutilla, que tiene aroma de frutilla, que tiene sabor a frutilla, pero tiene químicos que asimilan o que simulan la presencia de frutilla. ¿Por qué? Porque le conviene al productor, claro, no al consumidor. Y eso se va gestando en la cabeza de todos como, bueno, no, sí, el niño come fruta, y en realidad el niño no come fruta. Ah, ¿qué más sano que un yogur? Claro. Sí. Exacto. Y la verdad es que también, si vemos, por ejemplo, ese alimento es como generalmente como el más controversial, porque tiene una fama de saludable muy establecida, y la verdad es que es uno de los alimentos más golosinados de la góndola. Encontramos hasta 50 gramos de azúcar en un pote de yogur, y eso se le ofrece como saludable a un niño. Estamos escuchando al nutricionista Ignacio Porras, integra la agrupación Sanar. Han dado muchas batallas por lo que pudimos ver en redes sociales y buscando informaciones. Tal vez la más reciente tiene que ver con el etiquetado frontal, y lo pensaba como tal vez como un ejemplo de todas las intenciones y las búsquedas que hacen ustedes y tal vez otras organizaciones también, de que esta información, de que este conocimiento llegue a las comunidades. Y lo que pensaba es, habiendo tanto fundamento, Ignacio, ¿qué es lo que hay enfrente, no? ¿Hay solamente desconocimiento por parte del Estado para intervenir, para protegernos? ¿Hay lobby? ¿Hay un poco de ambas? Hay lobby. La información está disponible, incluso el mismo Ministerio de Salud de la Nación hizo unos estudios increíbles que los resultados son los que muestra la ley, ¿no? Cuando estamos hablando del etiquetado frontal de advertencia, estamos hablando ya de una ley con media sanción, que se llama de la promoción de alimentación saludable, que una de las medidas es el etiquetado frontal de advertencia, y esa forma de etiquetado y ese sistema de perfil de nutrientes que acompaña a esa forma gráfica de octágono negro están sustentados en estudios científicos sin conflictos de interés, es decir, que no han sido financiados por la industria alimentaria. Y eso es importantísimo, porque siempre que encontramos a personas que van en contra de este etiquetado, generalmente trabajan para la industria o proponen sistemas de etiquetado nutricional frontal, que es más o que juega más a favor de la industria que el consumidor. Ya te dejo seguir, pero ahora que utilizaste un giro que lo habías utilizado también en una intervención ante los legisladores en el Congreso, y cuando te presentaste señalaste exactamente esto, ¿no? Me llamo Ignacio Porras, integro la agrupación Sanar. Nosotros no tenemos ningún conflicto de interés con ninguna parte, y les voy a pedir a ustedes que también lo digan si están libres de decirlo. Me encantó esa entrada así, con los tapones de punta, para usar un término futbolístico, ¿no? Es que es necesario, porque creo que vos como oyente, vos tenés que saber desde dónde te hablan. Claro. Porque yo soy profesional de la salud. Vos ponés tu salud en mis manos. Si vos venís a consultar, o si yo estoy teniendo incidencia en políticas públicas, me estoy metiendo con la salud de toda la comunidad. Entonces tengo que ser honesto y decir desde dónde hablo. Claro. Si yo hablo desde la ciencia libre de conflictos de interés, o si hablo desde la empresa lechera más grande del país. Entonces, eso es importante, y todos y todas tenemos que reclamar
siempre que vayamos a un congreso o alguna charla donde se hable de salud y de los beneficios de un alimento, saber desde dónde nos están hablando. Uh-huh. Estamos hablando con Ignacio Porras, es nutricionista, estamos hablando del estado de los alimentos, del estado en la producción, del estado primario, de qué comemos, por qué comemos eso, y hablamos del estado y de su rol, hablamos de los consumidores y las consumidoras y su rol, y también tenemos entonces, y sobre todo en las últimas décadas, que también es una profesión que mucha gente lleva a cabo, que es la de la nutrición, los y las nutricionistas cumplen un rol importante, ya sea para legitimar los paradigmas o para romperlos, ¿no? Y si uno entra en tu red social, en Instagram, que realmente la usás muchísimo y que eso ayuda también como a acceder a información que está piola, hay una parte en donde dan cuenta que comparten también información y talleres para deconstruir lo que ustedes llaman abordaje alimentario nutricional y restaurar los sistemas alimentarios. Me gustaría que me cuentes un poco de estos talleres, pero también y sobre todo, ¿de qué rol crees que tienen que tener hoy los y las nutricionistas como aquellas personas que ostentan un saber que nos puede guiar para una buena nutrición, digamos? Bueno, en líneas generales creo que todo profesional, tiene que apelar a su ética profesional, ¿no? Tenemos que volver a poner la ética de moda. Primero, ¿no? Hay que como primero poner en foco esto, lo que te decía. La gente confía en su salud y las pone en nuestras manos. Entonces tenemos que ser claros y ejercer de la forma más honesta que podamos. ¿Bien? Uh-huh. Por otro lado, cuando hablamos de sistemas alimentarios, yo hice una crítica bastante profunda en cuanto a nuestra formación. A nosotros nos forman desde la góndola en adelante. Claro. Bien, nosotros sabemos proteínas, hidratos y grasas de hasta el último producto que salió al mercado al momento de recibirnos. Pero no tenemos idea sobre el tiempo que tarda una planta de lechuga en crecer, cuántos años te tarda una vaca en engordar para poder llegar al matadero, en el paso, ¿no? Porque son alimentos en general y tiene que ver con esos sistemas productivos. No hablamos de agroquímicos, no hablamos de feedlot, por ejemplo. Uh-huh. Claro. O sea, que son distintos. No vemos la diferenciación en cuanto a lo que es la producción extensiva que a la intensiva. Es decir, aquella vaca que pasta libre y come pasto, e incluso al pastar puede de la tierra tomar la B12, ¿sí? Uh-huh. Aquella que está encerrada, cabeza con cola con otra, en un sistema mucho más, en un ámbito mucho más inhóspito, e incluso hace que se requiera mayor utilización de medicamentos, que eso lleva a que el 80% de los medicamentos utilizados sean para la producción animal, por ejemplo, o sea, cifras así. En eso los nutricionistas no tenemos formación. Te tenés que formar por fuera, tenés uh-huh. que escuchar, tenés que leer, porque todo eso a nosotros se nos oculta, y se nos oculta muy bien, porque durante décadas fuimos promotores de la industria alimentaria. Claro. Y eso es lo doloroso. Cuando uno encuentra, y cuando yo hablo de deconstrucción a nivel profesional, esa deconstrucción es dolorosa, porque tomás conciencia de que fuiste funcional a un sistema bastante perverso por un lado y por otro lado muy difícil de romper. Uh-huh. Incluso cuando cualquiera de nosotros tomamos posición para tratar de romper esos sistemas bastante establecidos, somos atacados, muy atacados. Pero bueno, la idea es tratar de desde la profesión, obviamente, primero unir, segundo informar, capacitar, y siempre basados en ciencia, libres de conflictos de interés. Es como la base de la Sociedad Argentina de Nutrición y Alimentos Reales, es sanar. Ignacio, te agradecemos mucho por el detalle, digamos, por la intención pedagógica, por la claridad para conversar con nosotros esta noche.